Bienvenido a la clase de los menores. Estamos estudiando la historia de Daniel en este cuarto trimestre ya del año. Ya terminamos el año, estamos súper contentos. Y ya vemos que habíamos visto que Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor y su ejército. Habíamos visto nosotros, eh, habíamos visto nosotros con tristeza que Jerusalén había sido destruida y Nabucodonosor se decide llevarse a la familia real, decide llevarse a la familia real, ¿no es cierto?, a Babilonia para usarlos en su reino. Vamos a ver una historia muy importante ahora que es con relación a Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor vino y destruyó todo el templo. Destruyó no solamente el templo, la ciudad y se lleva a toda Daniel, a sus amigos. Y no fueron los únicos que llevó, en realidad llevó a muchos de ellos, muchos, pero Daniel y sus amigos fueron de los cuatro que se decidieron mantenerse leales a Dios. O sea, Daniel allá en Babilonia sin su mamá, sin su papá, sin sus hermanos, sin su pastor, sin su, eh, sin su mejor consejero, ellos deciden mantenerse leales a Dios. Estando en Babilonia, el rey Nabucodonosor, como lo habíamos dicho nosotros, intentó cambiarles toda su personalidad, toda su mente judía. Así que el rey primero lo que hace es, los decide cambiarle los nombres, sus nombres, que eran nombres que adoraban a Dios, le decide cambiarlo por nombre de sus dioses. Luego les enseñó el idioma, eran muchachos de 17 años, estaban lejos, no tenían posibilidades de escaparse del palacio y regresar a Israel porque todo estaba destruido, todo Jerusalén estaba destruido. Entonces el rey intenta cambiarles, pero no lo consigue porque Daniel y sus amigos decidieron mantenerse leales a Dios y entonces ellos deciden comer saludablemente, adoran a Dios, aprendieron todo, por supuesto, aprendieron todo de los babilonios, pero no cambian su personalidad y Dios decide trabajar con Nabucodonosor, que era el rey más poderoso de esa época, porque ya el pueblo judío estaba en diferentes partes del imperio, no estaban, ellos estaban en muchos lugares, pero solamente ahora ellos estaban en un, ¿cómo se dice? Ellos estaban dispersos en todo, pero su fe tenía que ser personal. Dios no quería que se aferraran más a las tierras de Israel y al templo, sino que ellos tenían que mantener leales a Dios, estaban en el exilio. Así que ahí el rey de Babilonia, como toda persona, estaba preocupado porque él había conquistado muy rápido. Había conquistado Egipto, los de Nínive, había conquistado Palestina. Entonces él había conquistado eso y él estaba preocupado porque su reino era muy grande. A pesar que él era un buen administrador, porque cogió a los jóvenes de las diferentes casas reales que había conquistado, porque eran personas preparadas. Así que él sabía que tenía miedo, entonces Dios aprovechó y se presentó en un sueño que vimos la semana pasada. Y en esa él sueña con una estatua de diferentes metales que representaba su reino, porque él estaba preocupado por su reino. Pero Dios aprovecha ese sueño para mandarle toda la historia del mundo. Porque como ustedes saben, Babilonia fue conquistada por Medo Persia por Grecia, Grecia por Roma, y luego Roma se divide en los países de Europa. Hasta, y la piedra que venga es cuando cae cuando venga la segunda venida de Jesús, y entonces se quedará con todo este mundo. Entonces, Nabucodonosor, como era un rey, que había sido educado como rey, con la mentalidad de un rey, o sea, él decía, mi deseo es más poderoso que cualquier cosa, porque los reyes se consideraban que eran dioses o hijos de los dioses. Así que él decide hacer un cambio y dice, no, voy a hacer una estatua de oro, no como la que soñé o como la que me dijo Daniel, a pesar que yo acepto que él me dijo el sueño, porque eso fue un milagro. Entonces él hace una estatua de oro y manda a traer a todos sus oficiales, gobernadores, tesoreros de todos
de todo el imperio, y entonces decide que le adoren a la imagen para que acepten su capricho. Pero él no podía cambiar lo que Dios le había dicho, así que automáticamente los tres amigos, él manda tocar una orquesta, la música, como siempre, un problema. Cuando escuchen la música, tienen que adorar. Pero no, Dios tenía otros planes. Los tres amigos de Daniel dijeron, no, nosotros hemos hecho un voto de fidelidad a Dios, así que no nos vamos a adorar a tu imagen. El rey le da una oportunidad, ellos la rechazan, y entonces el rey manda a calentar 7 veces, porque era de que era el rey, tenía un carácter, era impetuoso. La Biblia lo dice que él era se ponía en ira, y no le importaba nada, porque decía, me matan a todos los sabios y la gente tenía que hacerle caso. Así que automáticamente manda a calentar 7 veces para que vea que él tenía autoridad. Todo el mundo estaba escuchando eso. Los soldados, la gente invitada, estaba la estatua ahí. Y entonces le dicen, los amarraron, los tres amigos de Daniel no pelearon, no pelearon con los soldados, se dejaron amarrar y los soldados los llevan ahí, los tiran ahí, pero los soldados caen muertos y los tres amigos de Daniel no. Y de repente el rey mira que había un cuarto hombre. Lo interesante es que ni nosotros ni Nabucodonosor habían visto una figura de Jesús. Las figuras que tenemos de Jesús son para enseñar a los niños o para decorar iglesias, no para adorar. Inclusive hasta Daniel, al Nabucodonosor vio y dijo, este hombre tiene la cara del Hijo del Dios Altísimo. O sea que lo que él había aprendido de Dios lo había aprendido de Daniel y sus amigos. Así que el rey había tenido dos experiencias con Dios. La primera en un sueño profético y la segunda cuando él vio el rostro de Jesús, que nosotros no lo hemos visto. Nosotros sabemos las profecías, pero todavía no nos imaginamos ver el rostro de Jesús como lo vio él. En otras palabras, Dios estaba preocupado por la salvación de este hombre llamado Nabucodonosor, un rey, y él tiene un lugar en el cielo, a pesar que él destruyó Jerusalén y el hermoso templo de Dios. Imagínense qué valentía. Pero el rey tenía que aprender una lección. Vamos a empezar nosotros con un rey sobre sus rodillas. ¿Quién es el autor de Daniel 4? Pues el autor, quien escribe esta parte es Nabucodonosor. Dice el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en la tierra, la paz sea multiplicada. O sea, el rey va a dar un testimonio. La Biblia tiene testimonios de fe. En este caso, me parece que la experiencia de Nabucodonosor, Daniel, a Daniel le escribe él esa esperanza. ¿Y con qué propósito él dio ese testimonio? Bueno, pues él decide, Nabucodonosor cuenta las señales y milagros que Dios había hecho con él. Cuán grandes son las señales y qué poderosos son sus milagros. Que su reino es eterno y su señorío de generación en generación. Imagínate, un rey pagano, un rey que estaba acostumbrado y que Babilonia siempre es considerada por todos los predicadores como de los peores dioses que hay. Ahora este rey estaba reconociendo que el Dios del Dios a que nosotros adoramos es un Dios poderoso y que él debe reinar y que es un Dios real. Entonces, él cuenta que él estaba en su palacio cuando tuvo un sueño y se espantó y de todo lo que vio, y entonces envió un decreto para que le dijeran lo que la interpretación del sueño. O sea, este rey, como te dije antiguamente, los reyes de Egipto, los reyes de todas las naciones, creían mucho en los sueños. Pensaban que los dioses se comunicaban con los sueños. Así que cuando hay un rey tenía un sueño y era malo, el pueblo temblaba porque sabía que el rey había tenido un sueño, creían de los dioses. Ahora, ese era un método que Dios estaba utilizando con Nabucodonosor, porque ya le había mandado en Daniel 2 que vimos, le había mandado el sueño de la imagen. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los brujos, las brujas, los caldeos, los adivinos, y les contó el sueño delante de ellos, pero no los pudieron interpretar. En este caso, él no olvidó el sueño, porque él dijo el sueño. Al final,
llamó a Daniel, ¿no es cierto?, al que le había dado Daniel 2, con el nombre, con el nombre Belsasar, y le dijo que, porque él sabía que Daniel podía darle la interpretación, sé que en ti hay el espíritu de los dioses santos. O sea, el rey reconoció que el Dios le había podido dar el sueño a Daniel y que Dios se lo podía dar. Y así que yo te voy a contar el sueño y yo quiero que tú me des la interpretación. Vaya, ¿cuál fue el segundo sueño del rey? Bueno, el rey había soñado con un gran árbol. Ese árbol había crecido, se hacía fuerte, llegó hasta el cielo. Entonces el árbol era hermoso, abundante, y de repente, ¿no es cierto? Baja un ángel y corta el árbol, pero no lo corta todo, lo deja la parte del tronquito y las raíces. Y luego venían las bestias, leones, animales del campo que comían hierba, y entonces el rey se asustó. Y entonces le dijeron que iba a ser hasta 7 tiempos. O sea, el rey soñó un árbol, imagínate un árbol tan alto, donde venían las aves, luego era cortado de la nada, venía un ángel a cortarlo, le dejaba el tronquito de abajo y las raíces, y venían los animales ahí. Así que el rey entonces se levantó, cualquiera no se asusta de un sueño así. Y entonces le dice Daniel, entonces ora a Dios para que Dios le dé la interpretación. Y entonces le dijo, Señor, Daniel se asustó porque automáticamente Dios le dio la interpretación. Y le dice, oh Señor mío, le dice Daniel, que el sueño sea para tus enemigos y tu interpretación para tus adversarios. En otras palabras, Daniel está diciendo, mira, hermano, tú tienes que tener cuidado porque lo que viene en ese sueño no va a ser bueno para ti. Porque claro, automáticamente el sueño venía un ángel y lo cortaba. Eso ya significaba un castigo, una sentencia, ¿verdad? Y entonces Daniel le estaba tratando, le dijo al rey, mira, lo que tú has soñado que no sea para ti, sino para tus enemigos. ¿No es cierto? Y entonces el árbol que viste, le dijo, que crecía fuerte y cuya altura llegaba hasta el cielo y que era visible para toda la tierra, eres tú, ¿no es cierto? Eres tú, porque tú eres un rey que de repente tu reino llegó muy alto, conquistó Egipto, conquistó Jerusalén, conquistó los de Nínive, conquistó los filisteos y conquistó todas esas áreas y automáticamente tú te has hecho muy poderoso, ¿verdad? Ahora tu reino, porque como él era muy bien organizado, Nabucodonosor, la gente, los otros, los reyes de las otras los reyes y los reinos que él había conquistado tenían comida, tenían, por eso era que venían los animales del campo, pero tú tienes que reconocer que tú has llegado hasta donde Dios te ha dejado, Dios te ha dado ese poder. O sea que te recomiendo que tú seas una persona sensible, ¿no es cierto? Y si tú no, tú vas a tener una reprensión si no reconoces que Dios es el que te dio el poder, ¿no es cierto? Y tú vas a comer hierba como los bueyes, y tú vas a estar vivir fuera del palacio, vas a recibir la lluvia, vas a estar loco, en otras palabras, vas a actuar como un loco, aunque algunas veces la locura se pensaba que era parte de los dioses, o sea, parte de un legado de los dioses, pero en realidad no iba a ser casi con él. O sea, tú vas a estar con los animales, como lo viste en el sueño, por 7 años. Wow, Nabucodonosor. Yo me imagino a Nabucodonosor imaginándose como un animal, el que vestía ropas reales, una corona de oro, tenía una espada de oro, un trono de oro, tenía muchas cosas valiosas. Imaginarse ahora vivir como un loco, con los animales afuera del palacio. Por supuesto que se pensaba que la locura en esa época, como te digo, aparte
de que los sueños pensaban que eran de los dioses, se comunicaban con ellos, la persona que se volvía loca siendo rey pensaba que era un regalo de los dioses, así que Nabucodonosor no iba a perder su estatus real, el reino se lo iban a dar a su hijo, ¿verdad? Si esto sucedía, y por lo tanto él iba a estar como un loco por 7 años. Imagínate tú en 7 años un loquito. Imagínate un loquito por la calle caminando sin casa, que cuando cae lluvia te moja. Ponte en los zapatos de Nabucodonosor, en otras palabras. Tú no reconoces que Dios es poderoso y en 7 años te vas a quedar loquito. Ahora, no todos los locos que tú ves en la iglesia son porque están como Nabucodonosor, tampoco así. ¿Verdad? Es lo que ustedes tienen que ver, ¿no? Eso fue algo para alguien que necesitaba aprender. Acuérdate que Dios estaba preocupado no solamente, no solo por el pueblo judío, sino estaba preocupado para que este rey pudiera aceptar a Dios como su Salvador, como su Padre Celestial y a Jesús como su Salvador. Este rey le costaba, parece que él había así educado para ser un rey y hacer su capricho y adorar los dioses de su pueblo, pero ahora tenía el Dios verdadero y entonces nos muestra que Dios está interesado en la salvación de él. Así que Daniel le dijo que aunque su reino iba a continuar, o sea, aunque tú te vuelvas loco, el reino va a continuar en sus conquistas, protegiendo lo que han conquistado, ¿no es cierto? Tú tienes que reconocer que todo lo que tú has logrado ser es por la ayuda de Dios. Porque a pesar de todo, si tú lo ves desde ese punto de vista, es real. Nabucodonosor, el pueblo judío había sido era el pueblo, es el pueblo de Dios, pero era un pueblo que había desobedecido a Dios muchísimos años. Se rebelaban, adoraban a otros dioses. En el mismo templo adoraban a las mujeres, adoraban a otros dioses. Por lo tanto, Dios decidió usar a Nabucodonosor, que destruye la ciudad de Jerusalén y el templo para enseñarles que la religión no está basada en sacrificios, en solamente que tú estés en Jerusalén y es un lugar santo, sino que tienes que tener a Dios en tu corazón. Y el rey había conquistado todos esos reinos con el poder de Dios que se lo había permitido. Entonces Daniel, como era amigo del rey, le dijo, oh rey, te voy a dar un consejo. Rompe con tus pecados, ya no cometa más pecados, tú sabes, yo te he contado, le dijo Daniel, los 10 mandamientos, te he contado del sábado, te he contado de que tú tienes que dar un diezmo, que tú tienes que ser justo, que tú tienes que orar. Entonces Daniel le había contado al rey todo lo que nosotros sabemos, lo que se ha aprendido en la escuela sabática, se lo había enseñado. Practica la justicia, por eso le dijo, obedece los 10 mandamientos, en otras palabras, ¿cierto? Cree que Jesús va a venir pronto, que nosotros esperamos al Mesías, que Dios, existe Dios Padre, acepta la creación. Y con tus, eh, dice así, por lo tanto, Rey, que sea grato mi consejo, rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia y con tus iniquidades, o sea, no hagas matanzas, no hagas orgías, no hagas cosas malas. Haz más bien obras de misericordia para con los pobres. O sea, no le estaba pidiendo al rey una cosa difícil. Primero le dijo que sea justo, que obedezca los mandamientos de Dios, que deje de pecar y que le ayude a los pobres, que él como rey podía hacer. O sea, no era una cosa difícil. Tal vez con esto eh, haya más tranquilidad para lo que tú soñaste, para que no tengas esa consecuencia. Así que 3 cosas le dijo Daniel a Nabucodonosor. Acuérdate que Daniel era adventista. Así que Daniel le había enseñado a Nabucodonosor del sábado, los 10 mandamientos, los diezmos, las ofrendas. Le había enseñado el estado de los muertos, le había enseñado cómo guardar el sábado. Así que Nabucodonosor había aprendido los principios judíos y los principios adventistas que nosotros tenemos. Y entonces Nabucodonosor le dio 3 consejos. Si no le hubiera enseñado a Daniel, no le hubiera exigido al rey o no le hubiera aconsejado. Pero vemos que Daniel no solamente había sido un buen eh, gobernador, sino también le había dado consejo porque le dijo al rey, rompe con tus pecados, o sea, le dijo, tienes que pedir perdón por todas las cosas que tú haces. Practica la justicia, o sea, aférrate a los 10 mandamientos y cambia las cosas malas que tú haces por ayudar a los pobres. A obra misionera, en otras palabras, 3 cosas importantes.
Y el rey dice que todo estaba bien. Y el rey por un año, o sea, el rey, miren, el rey por un año, dice el Nabucodonosor en su experiencia, que después en un año, él, después de 12 meses, después de 12 meses, él estuvo obedeciendo, pidiendo perdón por sus pecados, haciendo bien al pobre, adorando a Dios en sábado. Cuando dice que al final de los 12 meses él salió, dice, por la terraza del Palacio Real de Babilonia y vio la belleza de la ciudad de Babilonia, vio la hermosura, los jardines colgantes, ¿no es cierto? Que eran unos jardines que tenían todas las flores, porque Irak es una zona desértica, pero había plantas bellas, y él dijo, oh Babilonia, que yo te construí, ¿no es cierto? Con la fuerza de mi poder, ¿no es cierto? Y para la gloria de mi majestad, mira, ni siquiera lo menciona Dios, dice, para mi gloria, porque yo te vencí yo te construí con toda mi belleza. Yo te edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y cuando él estaba diciendo eso, se acordó, ¿no es cierto? Y él de repente escuchó la voz de Dios que le dijo, a ti se te dice, oh Nabucodonosor, que el reino se te va a quitar a ti, te echarán de entre los hombres y junto con los animales del campo será tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que da quien él quiere. Cuando él salió todo ahí, dijo, oh, todo esto es mío, yo soy el dueño de todo esto, y yo te hice con mi poder. Él se olvidó de que era Dios que le había dado el poder. Y se había cuidado 12 meses, un año, o sea, que un año le había dejado de pecar, de obediente a los mandamientos, pero dice que bastó eso, y entonces automáticamente escuchó la voz de Dios que le dijo que él iba a ser, su reino no iba a estar con él, sino y él iba a estar ahora como un loquito ahí entre los animales. Así que esa misma hora, o sea, no esperó una hora más, se cumplió la palabra que Dios había dicho y Nabucodonosor estuvo como un loquito entre los hombres, comía hierbas. Imagínate un rey que estaba acostumbrado a comer grandes comidas en banquetes, ahora estaba comiendo pasto como la vaca. Y su cuerpo era mojado con la lluvia, o sea, el que lo cuidaban, la salud, para que no se mojara. Ahora, cada vez que había una tormenta de lluvia, él caía, hasta que dice que el pelo le creció, o sea, ya no lo podían agarrar y bañarlo como plumas de águila y las uñas estaban largas. 7 años, imagínate, a veces uno no se corta las uñas 2 semanas y están largas, imagínate 7 años. Así que él durante 7 tiempos, que en la Biblia el tiempo equivale a un año, durante 7 años él estaba así, por supuesto que estaba en el jardín del palacio. A él no lo mataron, no lo tocaron, porque recuérdate que en esa época, como en todas las épocas antiguas, en Grecia, en Egipto se pensaba que la locura era un regalo de los dioses. Así que al cabo después de 7 años, Nabucodonosor, ahí cuando estaba ahí todo con el pelo largo, las uñas largas, estaba sin bañarse, todo mojado, de repente miró al cielo y, y le fue de vuelta la razón, o sea, dejó de ser loco. Entonces él dijo, alabó a Dios, glorificó a Dios, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Ahora imagínate eso. Ahora, Nabucodonosor ya dejó de ser un rey pagano porque él ahora empieza a adorar a Dios y entonces le fue devuelto su reino, aunque su hijo ya no estaba gobernando. Así que él, le cortaron las uñas, lo peinaron y él volvió a tener la experiencia de Dios. Interesante, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Que el Daniel 4 no fue escrito por Daniel, sino por el propio Nabucodonosor, quien escribe esa experiencia, o quizás se la relató a Daniel, porque Daniel estuvo en todo ese momento. ¿Por qué Dios, como le digo, Dios no solamente se preocupa por la salvación de las personas que son de nuestra iglesia? Nabucodonosor no era ni judío, ni tenía sangre judía. Él era una persona que inclusive Dios lo había usado para destruir la hermosa ciudad de Jerusalén y el templo de Dios. Pero
Elena de White dice que Nabucodonosor estará en el cielo cuando Jesús venga por segunda vez. Él va a llegar al cielo, ¿no es cierto? A pesar de las cosas que él hizo, porque Dios estaba preocupado por la salvación de este rey de Irak. Hoy día él es uno de los reyes muy influyentes que tuvo en Babilonia. Así que él volvió, ¿no es cierto? Él tuvo una experiencia con Dios. La primera experiencia la tuvo en Daniel 2 con el sueño de la estatua, con el horno del fuego, él vio a Dios y ahora tuvo una experiencia personal cuando estuvo loco por 7 años. Realmente nosotros, y en realidad cuando él cuenta lo de Daniel 4, nos muestra que él tuvo una experiencia de paz. Ahora él ya estaba más controlado, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando no le decían el sueño, él se ponía bravo y mandaba a matar a todo el mundo. Cuando ve que los caldeos y los magos no le pueden dar el significado del sueño, él llama a Daniel porque él sabía que Dios estaba con Daniel. Así que Daniel escucha y él será una experiencia. Ahora, también aprendemos cómo Dios nos habla. Dios nos habla a través de los sueños, pero los sueños eran para el sueño que él tenía era un sueño que él podía interpretar, ¿no? Que él podía interpretar el sueño, era personal, el sueño era para él. O sea, todos los sueños que él había tenido era un mensaje que Dios le estaba mandando para él en una forma personal. O sea, Dios te puede estar mandando sueños para ti, para que tú estés alerta, ¿no es cierto? Y automáticamente nosotros tenemos que recordar que esos sueños tenían un significado especial. Así que nosotros tenemos que realmente entender que Dios también nos habla a través de los sueños, pero no para asustar a todo el mundo, sino es para que tú tomes una experiencia personal y entonces él automáticamente pudo comprender eso, a comprender eso. La historia de Daniel 4 es una historia muy interesante, una historia que solo aparece en la clase de los menores, porque es muy difícil para niños más pequeños, eh, de un rey que tiene un sueño bastante interesante, busca la interpretación de los sueños y la interpretación de los sueños le revela, ¿no es cierto?, que él iba a ser reprendido si se olvidaba del poder de Dios, de reconocer que Dios es creador. Y es un ejemplo para nosotros. Ahora, no todos los locos que tú ves afuera son productos de que ellos no han alabado a Dios. No, eso la historia, la Biblia no te quiere mostrar eso, sino la experiencia de un rey que tenía que aprender a ser humilde, ¿no es cierto? Es verdad, él había conquistado mucho, pero él había conquistado porque Dios dirige la historia de este mundo. O sea, no todos los locos que tú ves ahí o que ves en la iglesia es porque no han sido humildes. Entonces Daniel, el rey entonces le dice a Daniel le dice, el sueño que tú has tenido eres tú. Tú has crecido muy alto porque has conquistado muchos países y mucha gente, y como eres un árbol, vienen muchos animales a ti para dependerte, que son las personas que dependían de los alimentos, porque el rey era muy organizado. Pero tú tienes que alabar a Dios porque el ángel que baja va a hacer una reprensión. Tu reino va a seguir, pero tú no vas a estar contigo para que veas que es Dios quien dirige la historia. Y vas a estar 7 tiempos, que son 7 años, en locura. Vas a estar comiendo pasto, vas a mojarte, te van a crecer las uñas, no te vas a cortar el cabello, o sea, vas a perder tu apariencia, ¿verdad? Pero vas a estar vivo hasta que reconozcas que Dios es creador. Así que Daniel le dice al rey 3 cosas. Confiesa tus pecados. Segundo, aférrate a la justicia, guarda los 10 mandamientos y haz, practica la comida, dale de comer a los pobres, haz obra misionera. Por un año el rey hizo lo que se le pidió. Imagínate lo impactante. Pero de repente se olvidó un día y dijo, oh Babilonia, qué linda que eres, yo te hice hermosa. Y entonces Dios le dijo, ok, se te dijo, se te advirtió, ahora vas a estar 7 años. Estuvo 7 años fuera del palacio real, no lo mataban al rey porque, como te digo, se pensaba que la locura era sinónimo de un regalo de un rey, de parte de los dioses. Así que después de 7 años, él mira al cielo, reconoce que Dios es creador y se le devuelve su reino, aunque su hijo ya estaba gobernando.
pero él vuelve a quedar como una persona y hasta el final de sus días, él vive como un rey, ¿no es cierto? Como un rey con todo su reino, pero un rey diferente, un rey que aceptó a Dios como su Salvador y que cuando Jesús venga por segunda vez, él, ¿no es cierto? Él subirá a la tierra prometida, a Jerusalén, ¿no es cierto? Celestial, a pesar que destruyó Jerusalén y el templo de Dios. Imagínate, en el cielo habrá sorpresas. Esta historia tiene muchas enseñanzas para nosotros. Una, que Dios se puede comunicar a través de los sueños. Segundo, la humildad. Todo lo que tú tienes en tu casa, todo lo que tú vas a conseguir en la vida no es producto de tu esfuerzo, sino es producto de que Dios es quien te da las bendiciones si tú te esmeras, y que todo lo que tú tienes que enseñarle que realmente es Dios, ¿no es cierto? Y ya Dios lo había enseñado al rey Sedequías. Cuando Sedequías vinieron de Babilonia, enseñó todos sus tesoros. En cambio, ahora el rey le estaba enseñando que todo lo que él había conseguido era que Dios lo estaba dirigiendo. Tercero, que Dios, hay gente afuera que tiene preguntas, tiene que aprender de Dios, como lo tuvo que aprender Nabucodonosor. Y aprendemos que Nabucodonosor, a pesar de ser un rey pagano, él acepta a Dios como su creador personal, ¿no es cierto? Como su Dios personal, como su creador. Y él también, ¿no es cierto? Él descansa ahora en Jesús hasta la venida de Jesús. Que Dios nos ayude y recuerda siempre esta experiencia. Daniel 4 es una historia muy diferente porque cuenta el testimonio de un rey pagano, de cómo él llega a tener una experiencia con Dios. Y tuvo tres experiencias fuertes en su vida. La primera, cuando tiene el sueño profético de Daniel 2. La segunda, cuando hace la estatua y mira a Jesús dentro del horno de fuego. Y la tercera, cuando recibe el castigo, la reprensión, pero un sueño que le previno. A veces Dios nos manda sueños para prevenir que nosotros, ¿no es cierto?, no nos descarriemos. Y Nabucodonosor aprendió la lección. Creo que entre los personajes de la Biblia, uno de los que a mí me gustaría conocer en el cielo sería Nabucodonosor, porque a pesar cómo él aprendió de Dios, es una experiencia maravillosa que pocas personas, ¿no es cierto?, conocemos, ¿no es cierto? Porque, y tener un Daniel en la Casa Blanca, un Daniel en la Casa Presidencial, imagínate, hay personas allí, políticos, reyes, reinas, presidentes, senadores que necesitan conocer que Dios es amor. Que Dios nos ayude y seamos como Daniel y que aprendamos las lecciones como Nabucodonosor. Nos vemos la próxima semana.